Las desventuras de un cambiante. Capítulo 14. Oye, ¿cómo estoy? Preguntó nerviosamente Marble mientras este se revisaba nerviosamente con un espejo. ¿Estás bien, hermano? Por Celestian y Moon Knight está tan nervioso, y eso que es su primera vez en un evento de este estilo, dije, para apuntar al dichoso pony que estaba igualmente nervioso. Sin embargo, parecía que este lo estaba llevando mejor. No me culpes, sabes que no estoy acostumbrado a estar con tantos ponis y no todos los días vas a un evento de la realeza, respondió mientras se peinaba su melena de nuevo. Su nerviosismo era comprensible, como él había dicho, no todos los días te invitaban a un evento de tal calibre, aunque era verdad de que Oryx en los últimos meses había mejorado con sus habilidades sociales, no obstante aún le faltaba mucho por aprender y era claro de que estaba fuera de su elemento. Por mi parte era todo lo contrario, una de las cosas de ser el rostro principal de la compañía es que había sido invitado a bastantes reuniones principalmente para formar contactos o para llegar a un trato con alguien. Gracias a esto ya me había familiarizado con esta clase de situaciones. Tranquilízate, lo vas a hacer bien, déjame darte un consejo, tú solo concéntrate en lo tuyo y vas a estar bien, todos solo están pensando en sí mismos y en sus propios intereses, no van a estar atento de nosotros, además en el peor de los casos te van a criticar, hagas lo que hagas, entonces al tártaro con ellos, dije con confianza. Por un momento pareció pensar al respecto para después darme una sonrisa. Tienes razón, al tártaro con ellos, qué irónico que tú entre todos los ponis sea el que me aconseje relajarme, comentó con un tono burlo al final. Decidiendo ignorar ese comentario por el bien del viaje, enfoqué mi atención en nuestro nocturno compañero. ¿Y tú cómo lo llevas? Pregunté con leve preocupación por los sentimientos que sentía. Para ser honesto, señor Almond, aún me creo que todo esto está pasando. Hace poco estaba en las calles y mírame ahora, estoy en camino a una reunión de clase alta. Si me hubieran dicho en el pasado que estaría en esta posición en la que estoy ahora, honestamente no lo creería, respondió con honestidad para luego quedarse unos segundos en silencio. Sin embargo, ¿estás seguro de esto? No le voy a mentir, realmente me sorprendió cuando usted me dio esa invitación extra, pero usted ha hecho tanto por mí que siento que no me lo merezco, confesó apenado. Y ahí es donde te detengo, interrumpí viendo a dónde iba. Antes de todo decidí traerte conmigo porque has trabajado tanto o más que nosotros, además de que has demostrado tu valía con tu dedicación. Durante el corto tiempo que hemos estado juntos, he visto el tipo de pony que eres, Moon, y honestamente, aparte de mi hermano, eres el único que realmente quiero que me acompañe en este momento tan importante. Te has ganado mi confianza, que no es algo fácil de hacer, entonces cambia esa actitud negativa porque te lo has ganado, compañero, declaré con firmeza. Tras mis palabras pude sentir cómo se había puesto emocional. No me iba a cansar de decir lo sorprendente y lo sentimental que podrían ser los ponis. Gracias, de verdad necesitaba escuchar eso, señor, dijo viéndose más contento. ¿Qué te dije sobre de llamarme señor? Estamos en confianza, además de que tenemos más o menos la misma edad, comenté con una sonrisa. Lo siento, pero no puedo dejar de hacerlo. Después de todo lo que ha hecho por mí, lo mínimo que puedo hacer es tratarlo con el respeto que se merece, declaró con seguridad. Me limité a rodar los ojos. Ya habíamos tenido esta conversación antes y sabía que no importara lo que le dijera, no iba a cambiar de opinión. Realmente cuando se lo proponía podría llegar a ser verdaderamente terco. Esta actitud con mi persona me resultaba extraño, sin embargo, también curiosamente agradable. Cambiando de tema, ¿cómo te ha ido las cosas con tu familia? Cuestioné seriamente. Pude ver cómo su expresión pasaba a un poco incómoda. Bueno, para ser honesto podría haber sido peor. Gracias a su ayuda el proceso se agilizó de sobremanera. Al final decidimos separarnos debido a que después de todo lo vivido las cosas ya no fueron lo mismo. Sin embargo, logramos llegar a un acuerdo entre los dos, entonces al menos no habrá problemas para ver a mi pequeña. De verdad no tengo las palabras para agradecerle por la ayuda que me ha brindado, declaró con una sonrisa agradecida al final. Me alegra escuchar que al final las cosas con tu hija se hayan logrado solucionar. Además, no necesitas agradecerme lo que estés feliz con tu hija, ya es recompensa suficiente para mí, expresé con honestidad. Usted realmente es un buen pony, ojalá hubieras más ponis como usted, declaró con una sonrisa. Esas palabras hicieron que la culpa me golpeara como padrastro borracho. Un buen pony, sí, claro, si tan solo supiera la verdad no tendría esa opinión sobre mí. Sabiendo que este torrente de pensamiento no me iba a ayudar en nada, le asentí asegurándome de parecer adecuadamente conmovido para luego enfocar mi atención al exterior del carruaje. Muchachos, ya llegamos, dije para ver cómo ellos se asomaban por la ventana.
Era una vista espléndida, había un gran prado que se notaba desde lejos que este estaba bien cuidado, estaba lleno de plantas que desconocía sus nombres, sin embargo, algo que era seguro es que esta eran un disfrute para la vista, asimismo también las acompañaban decoraciones de una calidad que nunca había logrado ver en mi vida. Un respingo audible de parte de Moon me dio a entender que no era el único asombrado ante la vista, pero sin lugar a dudas lo que más destacaba era el palacio, era un edificio excesivamente grande para no dejarse impresionar con él. Si tuviera que elegir una palabra para describir el lugar sería mágico. Curiosamente este me hizo acordar a los típicos castillos que estaría en una película de Disney. Tragando la saliva que no sabía que tenía acumulada, decidí romper el incómodo silencio que se había formado por la intimidante vista. Poco exagerado de su parte, si me lo permiten decir, comenté con falsa indiferencia. Ambos individuos recuperaron la compostura, borrando la expresión de asombro de sus rostros. Tienes razón, ¿acaso intentarán compensar algo? Declaró mi compañero disfrazado, decidiendo imitar mi aparente displicencia mientras alisaba su traje innecesariamente. 9. Después de esa impresión en el camino, no ocurrió nada interesante como para comentar. Siguiendo todos los protocolos llegamos a la entrada sin ninguna complicación. Mientras esperábamos que revisaran nuestras entradas, pude sentir el familiar escozor en los cascos que siempre me advertía cuando algo no iba bien. No había ninguna causa identificable para mi creciente inquietud, sin embargo, había algo que le advertía a mi subconsciente. Tenía el sentimiento como si alguien me estuviera acechando. Miré a mi alrededor disimuladamente para ver si lograba encontrar la causa de mi creciente nerviosismo, y fue ahí cuando la logré visualizar. Por el rabillo del ojo pude observar a una yegua de pelaje color amarillo crema, con una melena color rubí. A simple vista no tenía nada de especial, peor, había algo en ella que me había llamado la atención, y eso era su mirada. Esta estaba inmóvil con una mirada que conocía realmente bien. Esta era la de un depredador que está estudiando su presa. Gracias al universo ella no se había dado cuenta de que me había percatado de su presencia. Anteriormente, había sido honesto con mi compañero nocturno cuando le había dicho las razones por la cual lo había traído. Sin embargo, esos no eran los únicos motivos por cual lo traje. Con el tiempo que había trabajado con él me había dado cuenta de que este tenía altos conocimientos sobre cualquier ámbito de la ciudad y de sus figuras públicas. Si le preguntaba algo y le daba el tiempo suficiente, estaba seguro de que podría resolver casi cualquier duda que tuviera. Nunca hice demasiadas preguntas del cómo conseguía gran parte de la información, debido a que sospechaba que algunas respuestas solo me complicarían la vida. Oye Moon, ¿conoces a la yegua de al fondo? La de color amarillo crema, sé disimulado, por favor, cuestioné en un tono que casi parecía un susurro. Él pareció un poco sorprendido por la pregunta, pero no le dio mucha importancia. Estuvo unos segundos en silencio intentando reconocerla hasta que una chispa de reconocimiento pasó por su rostro. Casi no la reconozco por su cambio de look, pero ahora que la veo bien, estoy seguro de que ella es Amber, quise susurro. Me tomé en el momento para intentando recordar quién era. Su nombre me sonaba familiar, pero no logré. Ella es una reportera, una de las más importantes de Canterlot. Si sucede algo en esta ciudad te aseguro que ella siempre será de las primeras en enterarse, complementó, ya dándome una idea de quién era. Había leído varios de sus artículos y tenía que admitir que era sorprendente el nivel de detalles en estos. La busqué nuevamente por el rabillo de mi ojo, pero esta ya no estaba. No niego que sentí un escalofrío pasar por mi espalda cuando no logré encontrarla. Sin embargo, no tuve el tiempo para reflexionar al respecto, debido a que ya debíamos entrar. Dentro todo era como había imaginado, el ambiente era el esperado, uno de riqueza y lujos. Como tenía por costumbre en esta clase de eventos, me dediqué a pasear por las multitudes con los ojos y oídos bien abiertos para captar la máxima cantidad de información posible, dando una sonrisa por aquí y dando un apretón de casco por allá. Cada movimiento lo realizaba con la misma preparación que utilizaría en el campo de batalla para asegurar mi supervivencia. Desde que entré a este mundo de privilegios sabía que no pertenecía y no me había dejado acomodarme en él, ocupándolo únicamente como una fuente de información, un lugar para formar contactos que me ayudarían en cumplir mis objetivos y asegurar mi supervivencia. Mientras circulaba me informaba con mi vampírico compañero sobre las figuras más importantes y haciendo una lista mental con los nombres de los ponis que miraba de mala manera a Moon. Sabía que en un futuro cercano tendría que dar información valiosa para estar del lado bueno de la reina. Si no tenía otra opción, al menos haría que el daño fuera hacia quienes se lo merecían. Puede que suene hipócrita, pero incluso en la posición en la que estoy me gustaría tener la conciencia limpia para dormir tranquilo.
Una cosa que realmente me sorprendió fueron mis compañeros. Durante el tiempo que hemos estado aquí no había mostrado ni una pizca del nerviosismo de antes, y estos me acompañaba como si hubieran frecuentado la alta sociedad desde su nacimiento. Estos irradiaban un aire de confianza, que era notable y realmente daban la impresión de que se la estaban pasando bien. El resto de la reunión no prometía nada emocionante, o eso pensaba hasta que salió un pony. Anteriormente había anunciado la llegada de los ponis de mayor importancia, pero estaba claro de que esta era una ocasión especial, debido a que ahora parecía levemente nervioso. Llamó la atención de los ponis y lentamente el parloteo se fue cesando. Damas y caballero, antes ustedes, Su Majestad la Princesa Celestia manifestó finalizando con una reverencia. Hay algo que tengo que reconocer a los ponis, y es que sin duda alguna estos sabe cómo hacer entradas impresionantes. Desde mi llegada a Canterlot esta fue la primera vez que podía visualizar a la princesa y puedo confirmar que lo que me habían dicho sobre ella no eran mentiras. Era realmente alta y esbelta, tenía una melena que imitaban a los colores de arco iris, pero esta tenía un toque mágico que cautivaba a la vista. Su pelaje era de un tono de blanco que no podría comparar con nada que hubiera visto. Las luces se reflejaban en su persona de una manera que me hubiera parecido divina si no fuera porque no creía en tales cosas. Sus ojos eran de un color púrpura que te hacían recordar al crepúsculo. Esta llevaba una corona que tenía una gema morada. Asimismo, también llevaba un collar que compartía similitud con su corona. Uno podría pensar que era algo sencillo, sin embargo, puedo corroborar que ella no necesitaba más cosas. Visualizándola en persona ahora lograba entender por qué los ponis tenían tanta fascinación con ella y no los culpaba. Ya llenaba el salón haciendo que los ponis empezaran a acercarse a su alrededor. Por la impresión no lograba quitarle los ojos de encima. Ella miraba a su alrededor con una sonrisa suave en su rostro, saludando a los ponis de su alrededor. Parecía que no iba a suceder nada más, hasta que ocurrió algo que no me esperaba. Nuestras miradas se cruzaron y por primera vez desde mi llegada en esta ciudad me encontré cara a cara con el peligro. Me pasó algo que casi nunca me sucede. Por un momento me quedé sin saber qué hacer. Por alguna razón había algo en mis entrañas que me gritaba peligro cuando visualicé esos ojos púrpuras que me daban la sensación de que podía ver a través de mis mentiras y engaños. Me quedé unos segundos congelado sin saber qué hacer hasta que sentí mi casco moviéndose. No, no lo hagas, resiste la tentación, no hagas una tontería, pensé, pero ya era muy tarde. Había movido mi casco a izquierda y derecha como si saludara a un viejo amigo y cuerpo estúpido. Pensé ante semejante estupidez que había realizado por el miedo. Antes de que me hundiera en un mar de ansiedad y escenarios imaginarios donde la mayoría terminaban en una muerte prematura, pude ver cómo ella soltaba una ligera risita para luego devolverme el saludo con delicadeza para después concentrar su atención en otro pony que no me esforcé en recordar su nombre. Solté un suspiro que no sabía que tenía guardado, sintiéndome como si hubiera esquivado una bala por unos pocos milímetros. Mi corazón estaba a 1000 por hora y estaba claro de que necesitaba un momento para calmarme. Disculpen chicos, pero necesito un descanso, un momento, no se preocupen por mí, sigan con lo suyo, declaré para que ambos me dieran una mirada extrañada, pero no dijeron nada al respecto. Me dirigí a una mesa que estaba al otro lado del salón, donde había expuesto una gran variedad de platillos. Realmente necesitaba un momento para recuperarme de la reciente conmoción, y ese lugar parecía excelente para tomar un descanso. Asimismo, como lo había aprendido con anterioridad, esta clase de lugares era lo mejor para recoger habladurías, ya que todos terminaba pasando por ahí en algún momento. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero lo único positivo era que nadie se me había acercado y la soledad venía bien para mi estado de ánimo. Cuando por fin logré calmarme me encontré pensando en cómo había llegado a esta situación. Esa era la consecuencia que tenía sobre mí cuando lograba escapar por los pelos del peligro. Empiezo a reflexionar sobre mi vida y me pregunto qué diablos hacía en un puesto que constantemente me ponía al borde de una muerte prematura, y la respuesta era de que no tenía otra opción debido a que a la colmena le pareció que tenía material de héroe. Me puse a meditar del por qué seguía aquí. Algunos mentían al mundo, otros a sí mismo, y luego estaba yo que ya ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Observé mi reflejo en el líquido de mi copa y no puedo evitar pensar en la paradoja de Teseo. Después de todo lo que he pasado y cambios que he sufrido, ¿seguía siendo el barco de Teseo? Odiaba esta parte de mí que era incapaz de descansar. Cada vez que me quedaba sin hacer nada mi mente caía en un estado de melancolía y pesimismo de cual me costaba salir. Por eso siempre me aseguraba de mantenerme ocupado para no entrar en ese ciclo. Pero mi contemplación de la injusticia del universo no duró mucho, ya que una sombra se proyectó sobre mí. ¿Le molesta si me siento aquí?, preguntó una voz femenina.
Cuando giré mi vista hacia la dirección de la voz logré visualizar a una unicornio, su pelaje era de color violeta claro, tenía una melena de color azul marino con rayas de color rosa y morado con puntas rectas. Claro, no hay ningún problema, respondí intentando disimular mi sorpresa. 5. Ella se sentó en el asiento que estaba al otro lado de la mesa para después sacar un platillo para empezar a comerlo con tranquilidad. Ninguno de los dos dijo nada más. Lentamente empecé a adentrarme nuevamente en mis pensamientos, sabiendo que esto no era buena idea y que si seguía iba a recaer de nuevo en esa espiral de pensamientos pesimista. Decidí comenzar una conversación con la yegua que tenía a mi lado para poder distraer mi mente. Era mejor que no hacer nada. Bonita fiesta, ¿no lo crees? Comenté intentando iniciar una conversación. Ella parecía levemente sorprendida por mi intento de romper el hielo. Ah, sí, claro, realmente se lucieron esta vez, contestó mirando a su alrededor. Discúlpame, no me he presentado, soy Almond Mane, con quien tengo el gusto de hablar. Me presenté con una sonrisa. Me llamo Dwight Spark, le respondió para luego mostrar una expresión reflexiva. ¿Nos conocemos de algún lado? ¿Tu nombre me suena conocido?, preguntó con curiosidad en sus ojos. Uno te iba a preguntar lo mismo, pero realmente lo dudo. Estoy seguro de que la recordaría si ese fuera el caso, contesté con honestidad mientras intentaba recordar de dónde había escuchado ese nombre. Entonces, ¿qué la trae por aquí en vez de estar disfrutando de la ocasión? Ella pareció dudar de hablar por un momento, a lo que le di una sonrisa amigable para demostrar de que estábamos en confianza. Bueno, en realidad no quería estar aquí, pero me dijeron que debía venir para empezarme a acostumbrarme a estos tipos de eventos, confesó mientras sacaba un canapé. Qué curioso, y pensar que hay ponis que darían lo que sea por estar aquí. ¿A qué se debe eso? Comenté con un tono levemente divertido. Pues encuentro todo esto una pérdida de tiempo ahora mismo. Debería estar estudiando o aprovechar mi tiempo haciendo algo de provecho, declaró convencida, a lo que yo no pude evitar soltar un resoplido divertido, a lo que ella levantó una ceja. Discúlpame, no pude evitarlo, me hiciste acordar cuando era un adolescente, expliqué rápidamente intentado que no se formara un malentendido. Es admirable encontrar a alguien tan dedicado a los estudios, es un gusto encontrar a alguien que disfrute tanto del maravilloso mundo del saber. Por simple curiosidad, ¿qué estudias? Pregunté buscando algo en común para seguir la conversación. Bueno, ahora mismo estaba estudiando sobre teoría mágica, contestó pareciendo levemente más animada. Interesante, ¿te gustaría hablar sobre eso? Siempre he tenido curiosidad por ese ámbito, pero nunca he tenido a nadie para compartir mi opinión, confesé recordando aquella vez que intenté explicárselo a Orites y simplemente se quedó dormido. 1. ¿Seguro? Normalmente es algo que realmente cuesta entender, contestó un poco incrédula. Bueno, no soy Star Swirl el barbado, pero te aseguro que me puedo defender, declaré confiado para ver cómo se le formaba una sonrisa entusiasmada. Realmente no podría decir cuánto tiempo charlamos, pero fue una experiencia que realmente disfruté. Después de tanto tiempo de tener que fingir ser alguien que no era y estar en un montón de situaciones estresantes, resultó que cuando finalmente logré tener una conversación normal y revivir a mi nerd interior con un tema que realmente me gustaba, me había resultado realmente relajante y agradable. Era como haber caminado descalzo sobre arena caliente por un largo tiempo para luego pasar sobre pasto suavecito y fresco. Eran cosas tan simples que uno no apreciaría hasta que se ausentan por en el largo tiempo cero. Algo que tenía que darle el unicornio que tenía enfrente mío es que realmente le apasionaba sus estudios, se podía ver desde lejos que disfrutaba de lo que estudiaba. Nuestra plática fue mayormente de ella hablando de temas interesantes sobre la magia, y por mi parte agregaba algunos comentarios por aquí y por allá. Se notaba que tenía un conocimiento muy avanzado al respecto. Sin embargo, como había dicho, yo me quedaba atrás y lograba entender con facilidad todo lo que me explicaba. Sin darnos cuenta, nosotros estábamos hablando como si fuéramos viejos compañeros de estudios, y no logré evitar tener una sonrisa genuina en mi rostro durante el transcurso de la conversación. Bueno, por mi parte tengo la creencia personal que la magia proviene de una dimensión alternativa conformada por energía pura, que tienen sus propias leyes físicas, y por eso podemos realizar acciones con ella que deberían ser imposibles si esta de alguna manera se conecta con nuestro mundo. Por cosas de la evolución con el tiempo cero nos conectamos a ella y nos adaptamos para poder ocuparla para nuestros beneficios.
Algunos les gusta ver la magia como algo científico, algo que deben entender y analizar científicamente, utilizándola como si fuera una herramienta más, así también otros lo ven como algo espiritual, como una entidad sensible que podría ser capaz de un pensamiento inteligente. Por mi parte creo que es una mezcla de ambas teorías, de que esta dimensión está conectada directamente con las sensaciones y sentimientos de los seres vivos en Equestria. Dije dando mi opinión personal sobre el tema. Por un momento no escuché ninguna respuesta de su parte, me giré para ver qué había sucedido. Ella tenía una expresión en su rostro que parecía que había descubierto la verdad sobre el universo y no voy a mentir que me causó bastante gracia. 7. Es una teoría brillante. Exclamo mientras me agarraba de los hombros. Aunque habría que hacer algunos estudios para verificarla, sin embargo, por como lo explicaste tendría mucho sentido, dijo para soltarme para luego levantarse y empezar a marcharse. Me tomó algunos segundos entender lo que había pasado, viendo cómo ésta se alejaba lentamente, me limité de apurar el paso y ponerme a su lado. Disculpa Sparkle, ¿qué sucedió? Pregunté con leve confusión. Disculpa, voy a la biblioteca del palacio para investigar al respecto para ver si hay una teoría parecida para hacer comparaciones, contestó un poco avergonzada, bajando el ritmo de su caminata. Levante una ceja ante la respuesta. ¿Estás segura sobre eso? No es por metiche, pero realmente dudo que te dejen pasar así nomás, pregunté un poco incrédulo. No te preocupes, tengo un permiso especial para el acceso a la biblioteca, confesó, y pude sentir que esta no estaba mintiendo. La curiosidad me había invadido con tal declaración, además la parte racional de mi mente me decía que esta era una oportunidad perfecta para conocer mejor el lugar y en los mejor de los casos podría conseguir un valioso aliado. ¿Me permitirías acompañarte? Siempre he tenido curiosidad sobre el tema y sería un gusto ayudarte, comenté con una sonrisa amigable. Ella pareció pensarlo por un momento para luego soltar un encogimiento de hombro. Claro, no veo ningún problema al respecto, contestó para que ambos empezáramos a marcharnos. Mientras nos íbamos pude observar a Oryx a la lejanía hablando con Moon Knight. Cuando este se percató de mi presencia, este se limitó a levantar una ceja como advertencia previa para un monto de bromas molestas, a lo que yo solo le rodé los ojos. En el camino hablamos de cosas intrascendentes. Ella caminaba por el lugar como si fuera dueña del lugar con una familiaridad que me ayudó a tranquilizarme un poco. Llegamos a un pasillo que tenía una gran puerta custodiada por dos guardias que no tenía vergüenza admitir que eran bastante intimidante. Al acercarnos pude ver un brillo de reconocimientos en los ojos de los guardias. Estos se acercaron para hablar con Duilip. No logré escuchar de qué hablaron, pero después de una leve discusión nos dejaron pasar. Al entrar me llevé una leve decepción debido a que esta tenía el aspecto de una biblioteca genérica. Esperaba algo más, comenté viendo el alrededor. Es porque esta es la biblioteca para uso más público, te aseguro que esta no le llega ni a los talones a la biblioteca real, dijo, mientras buscaba algo en las estanterías. Levanté una ceja ante tal afirmación. Sabía que por el solo hecho de que estuviera en la reunión significaba que ella tenía alguna relación con alguien importante, pero llegar al nivel para que le permitieran acceso a la biblioteca real ya era otra cosa. Parecía que mi compañera era más importante de lo que parecía a simple vista. Mis reflexiones fueron interrumpidos por un pequeño chillido de celebración que provenía del unicornio. Al enfocar nuevamente mi atención en la excéntrica yegua, ésta se encontraba sacando un libro que era tan grande que estoy seguro de que podría ser considerado como una arma blanca. Luego de ver el cómo ésta se acomodaba y traía algunos libros más con su magia, pude ver cómo se adentraba en una concentrada lectura. Intenté llamar su atención, sin embargo, todo parecía inútil, sabiendo por experiencia propia de que una vez entrado en ese estado era difícil de salir. Decidí enfocar mi atención en buscar algo que me pudiera dar algo de información útil. Mientras paseaba por el lugar, reflexioné de que me podría ser de utilidad y no pude evitar recordar la historia que me había contado Moon Knight. Llegué a la conclusión de que si existiera un lugar que podría encontrar información al respecto sería aquí. Sabiendo de que no iba a ser algo que estuviera a simple vista, decidí darme un paseo por el sección de mitos y leyendas debido a que sabía que en este mundo mucho de estos se basaban en hechos reales. Además también gracias al ver como cosas que serían fantasías en mi vida anterior aquí eran realidad, iba con la mente abierta. Le eché una ojeada rápida a esta sección, pero no había encontrado nada interesante. Algunas cosas me había llamado la atención por lo curiosa que eran, como que tenían su propia versión de la historia del jinete sin cabeza o que los ponis tenían una deidad del caos. Parecía que mi búsqueda iba a ser inútil hasta que logré visualizar un libro que estaba levemente oculto en una estantería. Al sacarlo me di cuenta de que este había visto mejores días por el estado del libro.
Al principio este no parecía tener nada especial hasta que llegué a un capítulo que me llamó rápidamente la atención. Mientras leía mis ojos se empezaron a abrir poco a poco y no logré ocultar mi sorpresa. En el día más largo del 1000º año las estrellas la liberarán y traerá la noche eterna, murmuré aún procesando lo que acaba de leer. Cuando terminé de leerlo tuve la misma sensación de cuando por fin logras entender un rompecabezas y por fin logras empezar a ordenar las piezas sin ningún problema. Estaba claro de que el relato que acababa de leer no era un material de todo fiable, sin embargo, eso no significaba de que no tenía importancia. Juntándolo con el relato que me había contado mi nocturno amigo, ya me estaba formando una idea general. Empecé a analizar la historia y organizar las miles de teorías que llegaba a mi mente para comenzar a conectar los puntos y empezar a generar toda una conspiración al respecto de una magnitud de que estoy seguro de que llenarían de orgullo de cuestión. Tras repasarlo varias veces por mi mente ahora todo calzaba. La supuesta llegada de esta yegua de la luna sería en la celebración de verano que estaba preocupantemente cerca y esto calzaría con el tiempo aproximado que me había dicho Xrisalis. Las tales armas que había nombrado podrían ser esto elementos de la armonía y esto daría sentido por qué Princesa se estaba preparando tanto. Sentía como los engranajes de mi mente generaban teorías tan locas que dejarían sorprendidos a los conspiranoicos de Reddit. Mi mente hubiera seguido trabajando. Sin embargo, tuve que dejarlo para después debido a que mis sentidos me alertaron de que alguien se estaba acercando. Después de un momento pude ver a un pequeño dragón entraba en la habitación, su cuerpo era de color púrpura, este tenía puntas verdes, además de que este llevaba algún tipo de revista en una de sus manos. Este fue directo a Duilid con un rostro que parecía irritado. Hasta que te encontré, ¿sabes cuántas vueltas tuve que dar para lograr encontrarte? Cuestionó el reptil dando golpecito con su pie. Hola Spike, saludo con un rostro que daría un niño cuando es pillado haciendo una fechoría. ¿Qué te dijo la princesa sobre encerrarte a estudiar hoy? Se suponía que debías estar en el evento. ¿Qué diría Celestia al respecto? Declaró el dragón. La unicornio se quedó congelada igual como cuando un ciervo se queda viendo los faros de un auto. Fue ahí cuando decidí intervenir y guardarme para después la sorpresa de la revelación de que ella tenía alguna relación con la princesa. Hola, disculpa compañero, pero ella no tiene la culpa, fui yo quien insistió en venir, dije, para ver la sorpresa en el rostro de la yegua. ¿Acaso los ponis no sabían nada sobre el autocontrol? Ante su sorpresa me limité a guiñarle un ojo para tratar de tranquilizarla. El dragón parecía sorprendido por mi presencia. ¿Ay, tú quién eres? Preguntó con curiosidad. Discúlpame, ¿dónde quedaron mis modales? Soy Almond Mane, con quien tengo el placer. Dije mientras me acercaba al duro. Un gusto, me llamo Spike, soy el asistente de Duilid, respondió para darme un apretón de mano como saludo. El gusto es mío, como te estaba diciendo, Sparkle no tiene la culpa aquí, ella estaba disfrutando del evento como le habían dicho hasta que se encontró conmigo. Después de una agradable charla con ella me surgió una duda sobre algo. Lamentablemente tengo la mala manía de que cuando me entra una duda no puedo estar tranquilo hasta resolverla. Ella amablemente decidió ayudarme. Realmente lo siento si causé algún problema, no era mi intención hacerlo, dije fingiendo un poco de vergüenza. El pequeño dragón se me quedó mirando por unos segundos, como si estuviera pensando qué hacer, hasta que soltó un suspiro. Bueno, si estuvo en la fiesta no veo problema al respecto, además no veo la necesidad de meternos en problemas innecesarios, dijo con un tono resignando. Gracias compañero, dije dándole una sonrisa. Al acercarme me percaté de que este llevaba una historieta. Oye, disculpa, ¿eso lo que llevas es un cómic? Pregunté intentando cambiar de tema. Sí, es el último número de las Power Ponies, respondió para mostrármelo. 1. Al verlo no pude evitar que la nostalgia me invadiera desde que era un potro que no veía uno de estos. ¿Sabes? Cuando era pequeño mi abuelo tenía una colección de cómics, yo iba a su casa y las leíamos todas las tardes. Flash, Linterna Verde, Doctor Fate eran las estrellas de mis historias favoritas. La Sociedad de la Justicia, dije mientras embozaba una pequeña sonrisa por los recuerdos que invadían mi mente. Suenan realmente interesante, aunque nunca escuché sobre ellos, comentó el dragón con curiosidad en su voz. Bueno, me sorprendería que los conocieras, ya eran muy antiguos y desconocidos cuando yo los leía. Puede que suene cursi, pero esos cómics fueron gran parte de mi infancia. Por simple curiosidad, ¿cómo son las historias de esta nueva generación de héroes? Pregunté con curiosidad por las historias que podría ofrecer este mundo. Bueno, últimamente han estado pero son disfrutables, contestó con sinceridad. No pude evitar soltar un resoplido divertido ante la respuesta. Sin embargo, mi felicidad no duró mucho. Por casualidad me fijé en el rejo de la habitación y percaté de qué hora era.
Oh, no, Marble me va a matar, disculpen, pero se me hizo tarde y mi hermano debe estar esperando, me dije un poco angustiado. Claro, no hay problema, fue un gusto hablar contigo, dijo el unicornio. No, el gusto fue mío, realmente disfruté de nuestra charla, deberíamos reunirnos de nuevo para repetirlo, dije, intentando de no perder la oportunidad de ganarme a un potencial aliado. Parecía que ésta se iba a negar, pero fue interrumpida por un pequeño golpe proveniente del pequeño dragón que la miraba con audacia. Ésta se le quedó mirándolo unos segundos para después soltar un resoplido. Claro, el fin de semana creo que estoy disponible, respondió un poco amargada. Por supuesto, no te preocupes por los detalles, conozco a alguien que nos mantendrá en contacto, voy a estar realmente ocupado esta semana, pero mi amigo Moon Knight se comunicará contigo para hablar sobre los detalles, dije, para marcharme agradecido por la intervención del dragón y haciendo una nota mental para comprarle algo en el futuro. Después de que el pony se había marchado, pasaron unos segundos en silencio hasta que el unicornio enfocó su atención en el dragón. ¿Qué fue eso, Spike? Cuestionó seriamente. Oh, vamos, Duilig no iba a dejar pasar la oportunidad para que por fin tengas un amigo que no tenga que ver con los estudios, además de que parecía realmente agradable, confesó el dragón. Spike, ya sabes cuál es mi opinión al respecto, declaró con severidad. Ya sé, que no tienes tiempo para esa clase de cosas, sin embargo, la princesa Celestia no te había dicho que no te obsesionaras tanto con los estudios y que intentaras hacer amigos. Si lo hubieras rechazado hubieras desobedecido algo dicho por la princesa, encaró el dragón, ocupando su propia lógica contra ella. Tos. Luego de un momento de reflexión ella únicamente atinó a soltar un suspiro de resignación para empezar a ordenar los libros que habían sacado. ¿Entonces vas a ir?, preguntó el reptil con curiosidad mientras la ayudaba a ordenar. Claro, sería de mala educación cancelarle, además de que tienes razón sobre lo que había dicho la princesa, pero no te confundas, esto no interferirá en mi sexto, lo hago porque él me puede seguir el ritmo y platicar con él me puede ayudar en mis estudios y aún me hace falta debatir sobre esa teoría que me habló, declaró con seriedad. El drago se limitó a rodar los ojos, parecía que no iba a suceder nada más hasta que el unicornio se encontró con un libro abierto. Al acercarse se percató de que este parecía más antiguo que los demás libros. Al fijarse mejor logró observar un dibujo de dos alicornios. Interesante, murmuró para empezar a leerlo. Me tomo más tiempo de que me gustaría admitir y algunas indicaciones de los guardias, pero finalmente logré encontrar a mis compañeros. Bueno, ¿cómo estuvo tu descanso?, preguntó Orytes con un tono burlo. Muy gracioso, disculpa por la demora, pero no me había dado cuenta lo tarde que se había hecho, contesté mientras empezáramos a marcharnos. Vaya, parece que alguien pasó un momento agradable, comentó mi compañero disfrazado mientras me daba un pequeño golpe con el hombro. Suficiente, dije irritado para acercarme a él. Descubrí algo realmente importante, después lo tenemos que discutir, susurré para ver cómo su expresión pasaba a una más seria por un momento, para inmediatamente volver a su actitud alegre. Entonces, ¿quién era la dama que te acompañaba?, preguntó Moon con curiosidad. Se llamaba Duilig Sparkle, alguien realmente interesante, contesté con simplicidad. El parecido pensar por un momento hasta que de repente su rostro pasó a uno de sorpresa. Espera, la misma Duilig Sparkle que es alumna directa de la princesa Celestia, exclamó con asombro. Vaya, realmente no pierdes el tiempo, comentó Orytes. Para alguien normal pensaría que este se estaría burlando de mí, pero yo que lo conocía sabía que ese no era el caso. Reconocía ese brillo molesto que tenía en sus ojos, que siempre tenía cuando creía que yo había llevado a cabo un plan complejo. Entonces ese era su relación con la princesa, murmuré para mí mismo, pero mis cavilaciones no duraron mucho debido a que en ese momento recordé algo importante. Oye Moon, necesito que hagas tu magia, dije enfocando mi atención en el pony nocturno. Por supuesto, señor Almond, ¿qué necesita?, preguntó con su típico entusiasmo. Bueno, quedé conjuntarme con una el fin de semana, pero por la prisa no logramos. Hablamos sobre los detalles, necesito que me ayude a poder contactarme con ella, contesté un poco nervioso. Después de decir eso me quedé unos segundos pensando sobre algo. Tómalo con calma, por favor, no quiero que la asustes, dijo dando una sonrisa al final para demostrar que estaba bromeando. Claro, señor, necesito un poco de tiempo, sin embargo, creo poder lograrlo antes del fin de semana, contestó con una sonrisa.
Finalmente, por fin todo había terminado por el día, en el camino de vuelta no había ocurrido nada destacable, sin embargo, eso no significaba que estaba tranquilo, realmente necesitaba ordenar mis pensamientos y reflexionar sobre las revelaciones que había tenido durante el evento, por eso mismo ahora me encontraba sentado en mi oficina admirando una montaña de documento enfrente mío, después de tanto tiempo y cantidades absurdas de trámites ya me había acostumbrado a estos e incluso podría encontrar relajante el papeleo por ser un proceso que era casi mecánico para mí. El lugar estaba callado, el silencio era notable en la habitación únicamente acompañado por una débil y fría brisa que pasaba en vez en cuando. Todo parecía perfecto para un momento de relajación o lo hubiera sido si no fuera por un único detalle, algo no estaba bien en el lugar, no era únicamente la sensación de malestar que me susurraba de que algo estaba realmente mal en esta habitación o la persistente sensación de que no estaba realmente solo, había una especie de tensión en el ambiente que extrañamente me despertaba recuerdos de mis misiones de infiltración. Fue ahí cuando me llegó la realización y sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. Deseando con todo mi ser que todo sea producto de mi excéntrica paranoia, sin embargo, sabiendo por experiencia propia que las cosas nunca eran como parecían sino que por lo general son muchos peores, me levanté para acercarme tranquilamente al ventanal de la oficina para tener una vía de escape por si lo peor pasaba, me tomé un momento para admirar la belleza de la ciudad para poder tranquilizar aunque sea un poco mi mente, sabía lo que tenía que hacer, sin embargo, eso no significaba que iba a ser sencillo, tomé un último respiro para juntar todo el coraje posible para poder enfrentar lo que venía y entré nuevamente en mi papel de sin emociones que utilizaba cuando estaba en la colmena. Es una vista impresionante, ¿no lo crees? Dije a la habitación vacía. Por un momento no hubo nada más que calma, por un momento parecía de que no iba a ocurrir nada y que todo había sido producto de una mente paranoica, pero no fue así, desde las sombras de una de las esquinas de la habitación pude ver cómo de esta salía una figura cuadrúpedo, esta no emitía ningún sonido con su andar y si no hubiera estado con mis sentidos alertas, estoy seguro de que no me hubiera dado cuenta de este suceso, me costó unos segundos reconocer quién era hasta que recordé las palabras de Mon. Realmente es una sorpresa tenerla por aquí Amber Kisses, complementé dándole una falsa sonrisa. Verdaderamente, tu reputación te precede, realmente me costó identificarte Citón declaró la yegua con un tono frío y rostro que no demostraba ninguna emoción. Nuevamente el silencio invadió la habitación, lentamente empecé a cerrar las cortinas, mientras lo hacía logré visualizar por el rabillo del ojo el característico destello color esmeralda que emitía una transformación cambiante. Discúlpame por causarte tantos problemas, pero realmente tuve que esforzarme para mantener mi papel, seguramente como ya lo has notado, los ponis están más alertas que nunca comenté mientras volvía a mi forma original. Ella se mantuvo en silencio y pude ver cómo su cuerno empezaba a brillar por unos segundos, no voy a negar que por un momento asusté ante la inesperada acción, sin embargo, luego de analizarlo me di cuenta de que no era nada peligroso, después de unos segundos de total silencio el brillo se empezó a apagar. Eso fue un hechizo de insonorización, ya podemos hablar con libertad, supongo que sabes qué hago aquí declaró sin quitarme los ojos de encima. Claro, ¿eres tú la intermediaria? Pregunté para que ella asintiera. Buenos, saltémonos el protocolo dije mientras sacaba unos documentos que tenía ocultos. Ahí se encuentra toda la información que he podido recolectar que podría ser de utilidad para la colmena, realmente no he logrado profundizar mucho por el corto tiempo que he estado en la alta sociedad, sin embargo, voy por buen camino para estar en una mejor posición, declaré con seriedad mientras se lo entregaba. Ella se tomó un momento para leerlo y por primera vez en toda la conversación pude ver una pizca de emoción en su rostro. Perfecto, yo me encargaré de transmitirlo toda la información a la colmena, ¿has logrado averiguar algo sobre tu encargo principal? Cuestionó mientras guardaba los documentos. Reflexioné sobre lo que había averiguado, recordé el relato de la supuesta hermana de la gobernante de los ponis, sin embargo, preferí guardármelo para mí, principalmente debido a que aún me faltaban muchos puntos por unir, además de que no había logrado verificado si el relato era auténtico y no quería tener problema por entregar información falsa. Lamentablemente, no he logrado encontrar nada contesté sin vacilar. Ella se me quedó mirando fijamente por unos segundos, ya me estaba empezando a sentir incómodo porque esta ni siquiera pestañeaba, iba a preguntarle qué sucedía, pero ella se me adelantó.
Sabes, yo tengo la particular habilidad de saber cuando alguien dice la verdad o si mienten casi con certeza, por eso a pesar de tener una posición tan importante en la ciudad, me siguen enviando a mí para recolectar la información de los agentes. Entonces voy a ser directa contigo, entonces dime por qué me mentirías con información tan importante y ten cuidado con las palabras que elijas, porque estas pueden traerte consecuencias indeseadas, declaró mientras su mirada se afilaba y su cuerno empezaba a brillar de manera amenazante. Exteriormente, yo no mostraba ninguna emoción, estaba totalmente imperturbable, con un rostro en blanco, pero por dentro era otra historia, literalmente estaba gritando internamente, sabía que si daba un paso en falso significaría la muerte. Ocupé toda mi fuerza de voluntad para lograr tranquilizar mi mente. Estando más tranquilo recordé de que no tenía motivo para temer, ya que no había hecho nada en contra de la colmena, entonces decidí contarle lo que sabía al final del caso. En el peor de los casos solo no lo iban a tomar en cuenta. Realmente he tenido problemas para lograr contextualizar correctamente lo que voy a contar. Verdaderamente he hecho un gran esfuerzo para hacer que toda la información sea lo más precisa posible. Mis intentos de investigar al respecto no me han dado buenos resultados, todos los datos relacionados sobre el tema se han perdido o destruido. De hecho, la única razón por la cual logré enterarme fue por un empleado mío, por ende, no he logrado encontrar pruebas realmente claras para poder demostrar la veracidad de la información. Entonces quería asegurarme antes de contárselo a la colmena, debido a que existe la posibilidad de que todo solo sea una gran mentira, aclaré con firmeza en mi voz. Ella pareció entenderlo, su rostro volvió a estar en blanco y el brillo de su cuerno se apagó. Solté un suspiro mental permitiéndome relajándome un poco y me acomodé para poder contar mejor el relato. Te lo voy a resumir porque es un tema complicado, pero no te preocupes, después de esto te voy a escribir un informe al respecto. La mejor manera de empezar es por el principio. Todo inició hace 1000 años aproximadamente, cuando existían dos gobernantes en los ponis, la princesa Celestia que todos conocemos y su hermana la princesa Luna que ha sido borrada de los libros de historia. Ambas alicornios reinaban en armonía como dirían los ponis hasta que un día por N motivo que no he logrado confirmar estas entraron en un conflicto interno. En este conflicto la menor de ambas se convirtió en Nigmaremon, la monarca del sol. Viendo la amenaza que era utilizó unos artefactos llamados los elementos de la armonía para desterrarla. Normalmente aquí acabaría la historia, sin embargo, encontré recientemente un relato que dice lo contrario. Este indica que ella regresará pronto de su exilio, aproximadamente en la celebración del verano que viene. Entonces la teoría que tengo es que para lo que se está preparando Celestia es para el regreso de su hermana Creyera. Ella pareció pensarlo por un momento y su rostro pareció ablandarse un poco. Tendría sentido, gracias a mi posición como reportera, he tenido acceso a información privilegiada y había logrado escuchar fragmento de la historia. Siendo sincera, siempre me interesó, pero nunca encontré algo realmente concreto para demostrarlo y por eso no me tomaron en cuenta, dijo para luego ver algo que se parecía a una sonrisa. Realmente impresionante. En lo personal me costó un largo tiempo lograr llegar a mi puesto, pero mírate, en 8 meses ya te has hecho de un nombre. Será un gusto por fin trabajar con alguien competente de mi lado. Asimismo no te preocupes sobre las pruebas, si quieres puedo pasarte lo que he reunido con el tiempo, juntos estoy seguro de que podemos llegar al fondo de estos, dijo para ver cómo se transformaba. Bueno, eso sería todo por hoy. Disculpa por las molestias, Almond Mane. A partir de ahora nos veremos con regularidad. Espero poder contar contigo en el futuro y espero ese informe con ansias, declaró para desaparecer entre las sombras. No me moví de mi posición por unos largos minutos procesando lo que acababa de ocurrir. Cuando por fin logré sentir que el sonido volvía a la habitación, cuando por fin logré sentir que el sonido volvía a la habitación y el escozor en mis cascos se había ido, solté un suspiro que no sabía que tenía retenido. Luego de asegurarme de que la habitación era segura, procedí a colapsar en el sillón que tenía en la habitación. Diablos, este día no pudo ser más pesado, fueron demasiadas cosas por un día. Que toda esta porquería sea el problema del yo del futuro ya fue suficiente por hoy, reflexioné, para finalmente lograr entrar al tranquilizante reino de Morfeo. Hola gente, ¿cómo han estado? Por mi parte bien, un poco ocupado la verdad, pero nada que no esperaba. Lo siento por la tardanza, pero es que se me juntaron muchas cosas y realmente me costó conseguir tiempo para escribir XD. Sin embargo, espero que la espera hubiera valido la pena. 7782 palabras, wow, realmente me pasé de lanza XD. Litera, este sería el capítulo más largo que he escrito y creo que es la equivalente de 2 capítulos juntos XD. Lo siento si fue un poco pesado, pero no encontré forma de acortarlo sin dejar
fuera los elementos que quería que ocurrieran, además de que realmente no me gusta dividir un capítulo por partes, siento que se pierde el hilo, una cosa mía XD, dimos un gran paso para oficialmente el próximo cap estaría entrando en el comienzo de la serie, solo nos costó 14 capítulos